Y Kur nos pedía que dejemos de remover el pasado, pero va a ser muy difícil, porque aquí está Laura Godfrey con su columna política, donde algo seguramente del pasado nos traiga de vuelta. ¿O no, amiga? Sí, más o menos. Vamos a ver cómo vamos a hacer un poco de un repaso sobre qué es el fascismo. Wow. ¿Cómo está relacionado con el liberalismo que hoy está tan presente en nuestras vidas? Voy a empezar con la pregunta más obvia. ¿Saben lo que es el fascismo? Upa. Yo creo que no. Es cuando fumás muchos vasos. Lo voy a hacer muy, muy resumido. Es una ideología, un movimiento y un sistema de gobierno totalitario de extrema derecha que se opone a la democracia, es anticomunista y todas esas cosas. Cuando te dicen facho. Claro. Exacto, Defiende Lu. la superioridad de la raza y de la patria y la necesidad de emplear la violencia contra los que considera enemigos de la nación. La cosa sana. Sí, obviamente el fascismo nació durante la Primera Guerra Mundial como contraposición a la Revolución Rusa, ¿no? Claro, exactamente. Por el otro lado tenemos lo que es el liberalismo. Voy a hablar del liberalismo económico, Bien. que está a favor del libre mercado y en contra de la intervención del Estado en la economía. Está a favor de la libertad individual, la propiedad privada, de la venta de órganos y de niños. Sí, de niños y de lo que sea. Etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, lamentablemente, ese fascismo lo vemos renacer a través de mensajes, a través de memes, que eso lo vamos a hablar ahora más adelante, con ciertos personajes que hablan de lo que es mejor la cultura europea o norteamericana como superiores a la nuestra. Obviamente utilizando lo que es hablar a favor de la libertad de pensamiento y en contra de las minorías, que en este caso son los inmigrantes, la comunidad LGBTQ, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Para eso traje un cortecito de ContraPoints, que es una... ¿Quién es ContraPoints? Es una filósofa trans, muy reconocida, youtuber también, que hace unos videos recontra remil interesantes. Buenísimos. Yo la amo, tremendo. Y este primer video se llama ¿Cómo reconocer a un fascista?, en el que habla sobre las nuevas formas de verlos a través de las redes sociales. Bien, lo escuchamos porque está en inglés y van a estar ahí los subtítulos, pero después Lau igual les va a explicar, pero es muy interesante de escuchar. Sí. Racism is politically unacceptable, politicians have to use coded language in order to appeal to racists. Republican strategist Lee Atwater explained the technique in an interview in 1981. You start out in 1954 by saying by 1968 you can't say that hurts you, backfires. So you say stuff like forced busing, states' rights, and all that stuff. You're getting so abstract now that you're talking about cutting taxes and all these things that you're talking about are totally economic things. And a byproduct of them is that blacks get hurt worse than whites. So if you want to recognize a fascist, you have to know how to read subtext and how to hear dog whistles, because 99 times out of 100, a fascist will disavow fascism, racism, and white supremacy, at least when talking to you, a non-fascist. Rallies with swastikas and Nazi salutes are the exception, not the rule. Interesante, ¿eh? Sí, es muy bueno lo que muestra en ese video. Después ella lo divide como en distintas estrategias, como, bueno, lo que ella dice sobre la negación. Te dice, yo no soy fascista, ¿cómo vas a decir eso de mí? Claro. Yo solamente estoy proponiendo otro tipo de cosas para mejorar la vida de las personas. Exacto, es el me quieren decir fascista para no escucharme lo que tengo para decir. Claro, y después para eso son todos comunistas. Exacto, sí, todos son comis, al toque. Claro, habla de la negación, el eufemismo, en vez de preservar el nacionalismo blanco, hablan de preservar la civilización occidental, etcétera, Claro. También están la pedantería y los símbolos ocultos que acá es muy ella... interesante. Sí, porque habla sobre, obviamente, los símbolos como las runas. Yo encima tengo 3 runas tatuadas. Yo no soy fascista, alta se lo juro. libertaria, boludo. Y tengo el martillo de Thor. No. Pero esto me hizo acordar de quien intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, que tenía tatuado el sol negro, también el martillo de Thor. Y bueno, pero hoy lo que también se tiene son a través de la ironía, también la camaradería. Ella habla de la camaradería entre los acusados, las bromas, la sátira y los memes. En un momento creo que habla sobre el ejemplo de Quequistán, que es un pueblo que inventaron estos, una isla que tiene hasta banderas que
también terminó siendo utilizada por nazis y fascistas. En vez de utilizar la simbología nazi, utilizan estos símbolos que inventaron en sí mismo dentro de su comunidad, que nacen también a través de 4chan, que son como Reddit. Es como el Taringa acá argentino, que también está lleno de nazis. Sí. Ese lugar. Hay que decirlo también, ¿eh? Sí. Lleno de tutoriales para descargarte jueguitos y craquearlos, pero también de nazis. Claro. Y utilizan esta cuestión de los dos bandos para correr de eje su centralidad fascista. Perdón, que lo tengo que decir todo el tiempo porque estoy en una lucha aguerrida contra ellos. Es una batalla personal. Claro, para, correrse de la centralidad, de la magnitud de lo que dicen, y a la vez como tratar de endulzar a los del centro y tirarle un guiño a los de la derecha o alt-right, como hoy se lo conoce, que esa palabra la instaló Donald Trump, que obviamente después se la apropiaron ellos. Sí, la vampirizaron. Claro. Donald Trump, que también al principio era joda en 4chan. La gente hinchando los huevos con que sea presidente, memes. Toma, presidente ahí. Hay que ver si era en joda o si en realidad fue lo que siempre quisieron. Conspiraciones. Upalala, qué fascismo, qué temita el de la Godfrey, dice Fabio Martín García. No se anda con chiquita. Y por último, también habla sobre el engaño, la confusión y la paranoia de la izquierda. Okay. ¿No? Y también, bueno, sobre todo la manipulación y la defensa de la libertad de expresión. Ahí no sé si tenemos el otro corte, perdón, se me pasó. But I have just as much a right to speak and assemble as anyone else. Much of anti-fascist strategy involves limiting fascists' ability to publicly recruit and intimidate, often by shutting down fascist marches and rallies, or by pressuring platforms not to host fascists. The best way for the fascists to oppose that strategy is to appeal to the liberal value of free speech. Nothing tugs on those classical liberal heartstrings like a tale of woe about how unfairly silenced you are. But remember, fascists do not actually value freedom, democracy, or diversity. They only value the race, the people, the nation. Y es cierto, son esas tres reivindicaciones de las más fuertes que tienen, ¿no? Claro. Expliquemos igual lo que dijo por si alguien se lo perdió, estaba escuchando y no entiende inglés. No, está bien. Ella lo que remarca en esa parte es que si bien ellos se indilgan la cuestión de la libertad de expresión, lo que en realidad lo que quieren hacer es decir, yo no estoy en contra de esto, pero por debajo, en realidad, lo que están queriendo decir es solamente mi libertad de decir libremente que yo estoy a favor de la patria, a favor de del libre mercado, y bueno... A favor de matar a todos los que no sean como yo, básicamente. Básicamente lo que en el primer video explicaban con ese, creo que era, no me acuerdo ahora el nombre de la persona que ponía, pero que hablaba sobre esto, en vez de decir negros, sí. Empezaba a hablar sobre unas cuestiones sobre... se me fueron las palabras sobre el impuesto, claro. Que eso en realidad lo único que hace es dinamitar toda la economía de la gente más empobrecida. Claro. Más que nada habla sobre esa cuestión. Y volviendo para ir a lo más terrenal, hoy tenemos hoy la fuerte presencia neoliberal y dentro de los jóvenes es esa cuestión que ya veníamos hablando antes de los jóvenes enojados con la política, que son utilizados con claros fines políticos, como por ejemplo lo hace Javier Milei. Por ejemplo. Y recién me estaba acordando, por ejemplo, Lilia Moine, ella cuando aparece, que es una famosa cosplayer, que ahora es la asesora de imagen de Milei. Claro, bueno, ella cuando entra en la escena política, ella iba como candidata a diputada con el Frente Despertar, el Despert. Sí. Y me acuerdo que le preguntaron sobre cómo es la llegada de los famosos otakus al liberalismo, por así decirlo, a esos movimientos o a Spert o a Javier Milei, y ella decía que en los mangas se habla mucho de Japón y Japón tiene una economía liberal, una política liberal. Sí. No sé qué tan cierto es eso, no conozco mucho ese mundo, pero me pareció muy raro que a través del manga lleguen esos pensamientos. Y vos decís, bueno, capaz que tiene que haber algo. Depende ahí. qué manga lean. Yo leo One Piece y es una historia que habla de todo lo contrario, por ejemplo, Claro, ¿no? El claro. más vendido de la historia. Sí, es como el sesgo de confirmación de la televisión, ¿no? Vos Claro. pones TN porque dicen lo que vos pensás, básicamente, ¿no? Porque te tiran información. Claro. Te confirman lo que vos estás pensando. Claro. Un poquito pasa eso también con los consumos en general. Sí. Y bueno, y toda esta cuestión de Javier Milei, que viene a ser como la famosa tercera posición, por así decirlo, Sí.
de esta cuestión de venir a romper con lo ya establecido, con la famosa casta, de tratar de imponer algo nuevo, que no es nada nuevo lo que quiere instalar desde este lado, y sobre esta cuestión de el famoso divide y reinarás. Por eso que incluso en un momento llegó a decirlo a Larreta comunista. Claro, sí, el comunista de Larreta, era comunista. Claro. Tremendo, Lau. Lau, debo decir, me pasó mucha bibliografía sobre este respecto para esta columna, y debo decir que el protagonista número 1 de toda esa bibliografía era un escritor y periodista en particular. Sí. El mismísimo Juan Ruoco, que está en comunicación con nosotros. Él es escritor, él es periodista, está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido, ya fue. Te saludan Pato, Lu y Laura acá en Cítrica. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Bien. Buenísimo, lo venía escuchando Sí. a full. Un gustazo estar acá. Oh, Un placer, Juan. Me interesa muchísimo, bueno, me leí, siempre te leo, digamos, pero acá para esto precisamente Lau además revivió muchos trabajos tuyos de hace bastantes años, cuando el fenómeno de Milei era algo incipiente, cuando era algo como recién llegado, era ese loquito que gritaba en la televisión y que de repente ahora ya grita en el Congreso, ¿no? ¿Qué pasó en el medio, Juan, de ese Milei que gritaba, que era militado en Taringa, que era memes en Twitter y que ahora de repente tiene chances de meter unos cuantos diputados y senadores en el Congreso Nacional en las próximas elecciones? Bueno, un poco, medio que ya ya en esa descripción se podía ver, o por lo menos uno podía ver algunos rasgos que parecían novedosos, no en torno a los tópicos, porque Milei de alguna manera representa casi el mismo programa económico, por ejemplo, que la UCD en los años 80. Total. O sea, no es novedoso desde el punto de vista, sí es novedosa la introducción que él hace, o por lo menos la popularización que hace de toda la escuela austríaca. Era cierto que en Argentina no se hablaba prácticamente en los medios de ese tema, pero bueno, a raíz, digamos, de justamente de una estrategia, me parece muy acertada, de llamar la atención muy fuerte en medios y de empezar a captar algo que también ya era un movimiento un poco global, se fue instalando y aprovechando, bueno, un montón de cosas, digamos. El fenómeno Milei no se puede reducir solamente a lo mediático, porque hay un montón de candidatos que Censura. No, censura. Censura. cayó? Censura explícita. Ahí está. Volviste, Ahí volviste. Mandamos Volví. una carta a Fopea y volviste inmediatamente, no, Juan. olvídate, automáticamente ahí mandamos retiro de admin. Pasa que mi internet es malo y no lo puedo solucionar. No te preocupes. Cuando gane La Milei, dictadura de Fiverr. todo va a andar bárbaro con el Hablamos libre más mercado. Bueno, y ahora voy a dar el secreto. En fin, decías que no lo podíamos circunscribir solo a lo mediático el fenómeno Milei. Claro, no es solo mediático, creo que son un montón de factores, ¿no? Primero, también hay una especie, si se quiere, de recambio generacional o todo un público al cual Milei le empezó a hablar, un público joven, masculino, muy socializado a través de internet, que la política tradicional directamente no hace mella ahí. Esto tiene que ver más con cuestiones también, con un poco de los artículos que venimos escribiendo o que vengo escribiendo y demás. Tiene que ver con cuestiones más globales también, con nuevas formas de socialización, con nuevos espacios de participación, gente que se siente muy marginada de la sociedad y encuentra en alguien como Milei una especie de espejo, si se quiere. Y después, bueno, nada, una estrategia, o sea, muy clara de polarizar, o sea, establecer una nueva polarización. Había una polarización en la política argentina, que era la grieta, kirchnerismo, antikirchnerismo, digámosle, el campo popular y el campo republicano, para ponerle nombres, una cosa así. Y el truco de Milei es como reinstalar o intentar reinstalar una nueva dicotomía que es casta-anticasta, ¿no? Como vieja política, nueva política. Cosas que ya se vieron, cosas que digamos, que vienen también. Es novedoso quizás Milei como candidato, pero estas estrategias no son 100% novedosas. Tienen que ver también con una forma de hacer política. Yo encuentro como muchos rasgos de lo que Ernesto Laclau llama populismo. Bueno, sí. Podemos decir que Milei es un populista de derecha, y lo que nos vamos dando cuenta a nivel global es que tanto la crisis económica, desde el 2008 en adelante y demás, bueno, los populismos de derecha fueron como reajustando su estrategia,
y ocupando lugares de poder en diferentes casos. Tenemos Trump, tenemos Bolsonaro, tenemos el caso de Meloni en Italia, en su momento tuvimos todo el surgimiento de los neonazis en Grecia, de Amanecer Dorado, y bueno, y después fenómenos mucho más radicalizados como pueden ser, qué sé yo, un Breivik, Tarrant, gente que directamente corta polea y sale a matar gente, o como pasó acá con Sadat Montiel, que intentó matar a Cristina, digamos, ¿no? Como son cosas y factores que se van viendo en todo el mundo y que obviamente acá replican con características propias, digamos. Claro. Y hablando ya un poco más sobre el que es el mundillo cibernético, por así decirlo, que se habla mucho sobre estas plataformas, sobre creo 4chan, Reddit. Bueno, acá hablábamos sobre Taringa. Vos estuviste más o menos inmiscuido en lo que son esas plataformas. ¿Nos podés explicar un poco qué es 4chan, por ejemplo? Sí, 4chan es un foro muy clásico, o sea, apareció en el 2004. Y originalmente tenía como una orientación más hacia lo que era la cultura de internet y el troleo, pero como una especie de práctica socializante muy básica, muy de inicios de la era de internet y demás. El tema es que con el tiempo, obviamente estos sitios fueron mutando y fueron construyendo una propia historia, un propio sentido común, y fueron teniendo como diferentes acciones en las cuales se dieron cuenta que podían llamar la atención, digamos, ¿no? Todo el truco del troleo, y también esto es algo que sucede mucho con Milei como candidato, es que los medios de comunicación actuales y todo el ecosistema de medios de alguna manera premia los dichos como más extremos, ¿no? Como alguien dice algo que vos decís, che, este está desbarrancando, y eso genera una serie de repercusiones. O sea, y esas repercusiones después funcionan como alimentador de, otra vez, como, bueno, este candidato se envalentona porque se da cuenta que lo que dice hace ruido, entonces insiste, ¿no? Es como una especie de retroalimentación que se va dando. En 4chan pasó eso. Originalmente, como el primer movimiento, entre comillas, político que tuvo 4chan, fue un troleo muy grande a la iglesia de la cientología, porque se había filtrado un video de Tom Cruise, haciendo así como una apelación muy fuerte a que se convierta todo el mundo a la cientología y qué sé yo. Un chabón del foro había visto el video, había conseguido el video, lo había subido a YouTube como denunciando, miren lo que hace, el adoctrinamiento, qué sé yo. YouTube lo baja por pedido de la iglesia. A partir de ahí, manifestaciones en diferentes puntos, manifestaciones contra la iglesia de la cientología, todos usando la máscara de Guy Fawkes, vieron el de V de Vendetta, como una cuestión medio entre libertaria y contestataria de no, nosotros nos organizamos, la libertad de expresión, internet. Claro. Eso después, un par de años después, hay otro evento muy, muy conocido, que fue el evento que se le dio el nombre Gamergate, que una chica, una programadora norteamericana, sacó un videojuego que llamaba Depression Quest, o sea, sería como la aventura depresiva, donde era una aventura de texto, era solamente vos veías una pantalla con opciones en texto y podías tomar acciones en texto que básicamente era intentar salir de una depresión. Ese era todo el juego. Okay. El juego era un juego muy independiente que ganó cierta atención en los medios especializados de videojuegos. Bueno, cuestión que sale un exnovio de la piba a contar que en realidad, supuestamente, la chica salía con uno de los editores de estos medios más importantes, que lo había engañado a él con uno de los editores de estos medios de videojuegos muy importantes, qué sé yo, y que le estaban dando bola por eso, ¿no? Como que, no, a esta mina solo le dan bola porque salió con un chabón y qué sé yo. 4chan ahí se triggereó al máximo, todavía, escribí sobre esto y todavía me cuesta entenderlo, y como que ahí descubrió que los medios están, se manejan por personas, por intereses, lo que sea, y organiza toda una campaña de ultra troleo contra el juego y contra varios defensores públicos de esta piba, se llamaba Zoe Quinn. Cuestión que esto invade todas las portadas de todos los sitios de noticias de videojuegos. Vieron que en Estados Unidos está muy de moda esto de por ahí hacer una nota con un posteo de Reddit, ¿viste? Como, sí. O no sé, la comunidad gamer se enojó porque el nuevo de Star Wars no trae sables láser. Bardo. Sí. Lo levantan los portales que hablan de videojuegos, como Kotaku, IGN y qué sé yo, y después por ahí incluso un medio grande lo toma.
Con Gamergate pasó esto, ¿no? Como que bueno, a la piba obviamente el combo forchanero es amenaza de muerte, le envían deliveries a la casa, la llaman y la trolean, le esperan en la puerta de la casa, digamos, como algo heavy metal, o sea, un caso de ciberbullying pesado mal. Y obviamente eso empieza a replicar en todos los medios de comunicación de Estados Unidos. Y ahí medio que 4chan se da cuenta de que encuentra una estrategia para lograr captar la atención y llamar la atención de los medios tradicionales, ¿no? Como que la comunidad dice, mirá, o sea, hicimos algo que está completamente mal, o sea, amenazamos de muerte a una persona, le cagamos la vida privada y nos premian con más atención. Bueno, y a partir de ahí se empieza a dar una dinámica donde se dan muchos de estos casos que coronan en 2016 de alguna manera con la campaña de Trump, que Trump de la nada, el equipo de campaña de Trump, se da cuenta que tiene como todo un sustrato manejado a través de internet y estas comunidades que le hacen campaña gratis y que pueden trolear por completo a la campaña demócrata, ¿no? Claro. Bueno, y ahí medio que 4chan se vuelve como un objeto de estudio porque, bueno, fue como un impulsor muy grande a lo que fue la campaña de Donald Trump. Después, bueno, nada, difusión de estos discursos y, bueno, todo lo que esto trae, ¿no? Atrás. Claro, claro. Incluso también empezar a trabajar a través de los memes, como utilizar esta cuestión de es un chiste en broma, pero no tan si en querés, broma. no me jodas. Claro, exactamente. Todo esto de, digamos, estos sitios se le suele decir como sitios metairónicos, donde todo el truco es, che, pero esto es en serio o es en joda. Como que esa confusión es parte de la estrategia comunicacional, no se entiende nunca si, che, ok, pero subiste a un Hitler cortándole la cabeza a un tipo, un negro. No, pero es en joda. Pará, loco. O sea, sí, en joda, pero... En joda, pero no, hay un mensaje ahí. Pero esto no es joda, claro. Y con toda esa zona gris, muy de la libertad de expresión, vieron, yankee como irrestricta y qué sé yo, funciona como un tráfico también de ideas ultra radicalizadas, que un poco es, digamos, la parte más oscura de todo este movimiento tiene que ver con esto, ¿no? Con, bueno, básicamente con la difusión de lo que es la teoría del reemplazo, que es una teoría conspirativa muy extendida, que es lo que después termina generando gente que se arma y va y mata a 80 personas en un supermercado porque cree que hay una conspiración para reemplazar a los blancos por árabes y toda esta movida, ¿no? O sea, esa es como la parte más peligrosa de todo este asunto y bueno, y que se va replicando en diferentes niveles y en diferentes lugares, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo está el famoso The Frog, Pepe, el sapo, que leía que, bueno, empezó como una broma dentro de estas comunidades, se lo toman los medios tradicionales y ellos como para recuperarlo empiezan a inventar memes en el que aparece violando mujeres, maltratando personas, para más o menos devolvérselo a esa comunidad. O el famoso pedobear, que es un osito que es para identificar a abusadores de menores. Pedófilos, claro. Pedófilos. También lo de Frog es bastante interesante porque incluso por ahí uno lo ve de una manera re inocente y cuando conoces la historia detrás decís, che, ya no sé si utilizarlo como broma, porque de esa manera Sí, perdón. Sí, digo, la historia de Pepe es muy loco porque todavía al día de hoy es un meme que sigue mutando, es muy loco, o sea, tuvo toda esa etapa como muy nefasta de 2016 y 2018. Hay un documental muy, muy copado que se llama Feels Good Man, que es el autor de... Está buenísimo. Está buenísimo. Buenísimo mal, y es el autor intentando como recuperar un poco de agencia sobre su personaje, no lo logra, y estos últimos años, bueno, hubo como una especie de recuperación de un sentido más naif de Pepe, apareció mucho, en las protestas de Hong Kong, se usó mucho como símbolo ahí más de los manifestantes. El creador lanzó hace poco como toda una especie de una serie de videos que se pueden conocer como Deep Pepe Lore, donde son todas escenas de pepes en situaciones como muy que te mueven mucho los sentimientos, boludo, tipo unos pepes siendo exterminados por otros pepes, ¿no? Una cosa rarísima que lo vendió como una colección de NFTs y qué sé yo, y sigue expandiendo de alguna manera el sentido de Pepe y de alguna manera recuperándolo también y sacándole esa connotación estrictamente nazi. Recordemos que Pepe termina como
en Estados Unidos en la Anti-Defamation League, o sea, es una ONG que se encarga como de tipificar simbologías de odio y cosas por el estilo, tipo una esvástica, bueno, el 88, el sol negro y cosas por el estilo. Lo había metido a Pepe ahí también. O sea, por todo este movimiento. Y bueno, de eso habló mucho. Ahora justo en junio, la primera semana de junio, saco un libro con todos estos temas. Y tengo como, le dedico una parte muy grande a diseccionar esto, cómo van evolucionando los memes, cómo van siendo adoptados por una comunidad. De Pepe hablo, de hecho Pepe va a estar medio en la tapa del libro porque es el gancho. Claro. Claro. Mal. Después, bueno, todos, los memes del Wojak, el Chad, palabras como cringe, basado, bueno, toda esta especie de lenguaje interneteril y forero que va atravesando, digamos, va saliendo como de núcleos muy marginales y después se convierte medio en el lenguaje común que usa uno que está todo el día leyendo Twitter, ¿no? Claro. Sí, total. Digamos la verdad. Digamos las cosas como son, Juan. Digamos las cosas como son. Yo estoy todo el día en internet, por eso. Y obvio, boludo. Estamos hablando con Juan. Con la pantallita, todo el día meta pantallita. Todo el día. Bueno, acá, Juan, estamos hablando con Juan Rocco, para los que recién se enganchan. Él es escritor, es periodista. ¿Sos filósofo o estabas estudiando filosofía, Juan? No. Estudié muchos años, Sí. Estuve cerca de recibirme y abandoné. No. Bien. Así Hay sí. que hacer Así las como, cosas. sí. Así se saca Sí, este país sí. adelante. Hay que dejar la facultad. Sí. Hoy sí. Ese es un mensaje que le digo todo el tiempo, por ejemplo. A toda la juventud. A toda la juventud, nuestro equipo de productores es bastante joven. Está acá Franco Felice, que quiere aportar algo también al debate y hacerte una consulta, que también es fan de estos temas, y él es joven, y le insisto siempre con que deje de estudiar, pero lastimosamente no me hace caso, estudia, y hasta incluso se le ocurren preguntas, es una locura. Franquito. Una locura. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Primero, bueno, me parece Franco. súper interesante el tema y me encanta que haya un exponente argentino hablando de esto, que siempre me pareció Muchas muy gracias. yankee, ¿viste? Es como, Mal. Claro. como que está Es muy... que, muy... es que a mí me pasaba cuando, perdón Sí, que sí. te interrumpa en medio de la pregunta, pero a mí me pasaba cuando le escribía, ¿viste? Y la gente me decía, bueno, loco, ¿y esto qué carajo tiene que ver con nosotros? Claro. Yo digo, todavía nada, pero, o sea, Ojo. vayámonos preparando porque así como llegan los bagels, también va a llegar. ¡Claro! El avocado toast y el flat white. Si vos te pensás que no. Vos te Claro, pensás, Claro, solamente toda- vienen los bagels y el brunch. Claro. Hay toda una terminología, que es como muy ajena a nosotros. Y yo pensaba, por ejemplo, recién que hablabas de Pepe, me surgía la pregunta si era cierto, la verdad que no terminé de escuchar, pero si era cierto que el creador de la rana Pepe terminó pidiendo que por favor los usuarios de estas redes, de 4chan y de Reddit, no sé si era que la dejen de usar o como que se manifestó en contra, ¿puede ser? Sí, se manifestó en contra, pidió que lo dejen de usar, lo mató al personaje en su webcómic, Sí. como para decir, bueno, Pepe chao. está muerto, claro, pero la comunidad le chupó un huevo porque Claro. fue como, bueno, no me importa, porque lo vamos a seguir usando. Es como, Claro, no importa sí. lo que diga el autor. Sí, Es yo muy había, loco. había leído eso y hasta incluso me llama mucho la atención como, por ahí acá siendo un poco más, juzgando un poco más, pero siempre que se habla de estos grupos, de estos subgrupos de ultraderecha, muy de internet, yo me acuerdo, seguramente viste, estoy seguro que sí, la última película de Batman, la del año pasado. Sí, sí, claro, claro. Me llamaba mucho la atención cómo el personaje del acertijo, el Riddler, va cooptando Es un fieles. forchanero. Es un forchanero, o sea, yo la estaba viendo Es la un gordo película. incel, digamos. Exactamente. Sí. Vale, pero- Yo miraba vale, la pero- película y le decía a un amigo, le decía, boludo, es un gordo incel de Taringa o de Total. 4chan que Sí. tiene la bolsa de Doritos Sí. al lado de la compu y que putea mujeres y que en un momento uno se lo toma en joda, pero cuando ve que empieza a tener gente que piensa que lo que él dice está bien, bueno, hacen un atentado. Claro. Claro, de hecho, si se acuerdan, lo lamento, se las voy a spoilear la película, pero el final, donde el acertijo logra como su cometido, es como un tiroteo en una escuela. Claro. O sea, es literalmente un school shooting en otro lugar. Exactamente, Este sí. es como un poco la parte más complicada del asunto y también le dedico mucho al libro, casi un capítulo entero, que tiene que ver esto, con la memificación también de la violencia, digamos, extremista de ultraderecha, ¿no? Que surge, o sea, uno va viendo y surge como, de alguna manera, como una respuesta a todo lo que fueron la serie, ¿se acuerdan? Como la serie de atentados del ISIS en Europa, ¿no? Sí. Como Sí. que habían sido como, bueno, París y demás, y un montón que hubieron tipo desde Atocha en adelante, como que Europa se sintió muy
se sintió, fue atacada por el extremismo islámico y medio que de alguna manera todo este extremismo de derecha fue una reacción también a eso, pero una reacción radicalizada, ¿no? Completamente radicalizada y que termina con entrando a un supermercado a matar 10 personas random porque porque son una población invasora, ¿viste? Como, claro. La xenofobia, el racismo, los nazis, digamos, todas cosas que uno pretendía que si, después de 70 años, 80 años de la Segunda Guerra Mundial no deberían existir más, te das cuenta que hay todo un caldo de cultivo que convierte eso en una tendencia global precisamente porque se termina memificando, ¿no? Totalmente. Y digo, se termina memificando no solo por el uso de memes en sí, claro, sino porque es como hay un arquetipo de lo que tiene que hacer una persona para lograr eso, ¿no? Como que todos los tiradores desde Breivik en Noruega, Tarrant en Nueva Zelanda, Peyton Gedron en Texas y demás, todos siguen más o menos el mismo patrón. ¿Y cómo suben un manifiesto, lo comparten en 4chan, claro, entran a un lugar, se tirotean, lo transmiten por internet, digamos, es como un patrón que se va repitiendo, ¿no? Y cómo también se esconde detrás de la famosa, ya es otro debate, lo de la libertad de expresión, como diciendo, yo opino esto, y si vos Totalmente. Estás en contra de que yo piense que hay que matar a un judío, sos vos el fascista. Sos un nazi. Claro, porque vos no me dejás a mí decir eso. Y aparte de eso, toma más fuerza cuando se lo banaliza tanto con terminología, con memes, cuando se habla del cook, se habla del basado, ¿viste? Son como cosas que vos decís, lo están legitimando desde un lado muy difícil de definir. Totalmente. Son como, digamos, pensemos esto, ¿no? Como es lo que de alguna manera lo que logró 4chan, medio como arquetipo de una comunidad online, es instalar una serie de términos y una serie de memes que de alguna manera formatean la cultura. Y debajo de eso, vienen un montón de cosas. Porque un meme es una especie de índice, ¿viste? Es como, claro, yo digo, los memes son objetos hipercontextuales. Si vos no conocés el material base en el cual está hecho el meme o todos los significados que transporta, medio que te lo perdés. Pero si te llama la atención y empezás a bucear en eso, obviamente ahí ya tenés como un caminito y un embudo un poco más claro hacia dónde podés direccionar cierto tipo de contenidos, de mensaje, de ideología y demás. Claro. Y obviamente esto que decís vos sobre esta como la paradoja de la libertad de expresión es muy fuerte, ¿no? Y los yanquis tienen como esto como muy, muy internalizado porque obviamente es un derecho constitucional y demás, pero el límite ya llega un momento de decir, sí, obvio. Por eso está toda esta idea que los yanquis van elaborando como, de discursos de odio y demás, como para empezar a darle un marco a esto y ver qué haces cuando la libertad de expresión choca directamente con la vida y la existencia de otras personas, ¿no? Totalmente. Ese es el problema. Totalmente. De repente nos acostumbramos a que cada 24 de marzo sea tendencia número 1 Falcón Verde, no fueron 30.000, ese tipo de boludeces, ¿no, Juan? Exactamente. A mí yo te digo la verdad, lo que me genera como más suspicacia o lo veo como algo realmente peligroso atrás de toda la movida de Milei es la aparición de discursos como estos, ¿no? Negacionistas de nuestra propia dictadura. La tenés a Victoria Villarruel, abiertamente negacionista, ya diputada, ¿entendés? Entonces empieza a haber como una validación de cosas muy heavy metal que para nuestra historia son carísimas y que claramente no hay que dejarlas pasar, ¿no? Totalmente. Digo, una cosa es que Milei diga, voy a volar el Banco Central, puede ser de acuerdo, no, lo que sea, puede decir, es un neoliberal, lo que sea. Pero otra cosa muy distinta es, empezar a relativizar lo que pasó en la dictadura. Total. ¿No? Que un poco también es el objetivo final de todos estos. Sí. Y sí, Juan, y sí. Una cosa es dolarizar y otra cosa es la teoría de los dos demonios, ¿no? Son discusiones completamente distintas que se terminan mezclando. Juana, hay un fenómeno de la extrema derecha internacional que a mí me llama mucho la atención y que lo veo muy distinto a esto del que hablamos, y es el de Italia. Vos sabés, seguro que sabés, por eso te lo pregunto, porque yo la escucho hablar a Giorgia Meloni y tiene 70 kilómetros más de profundidad que Javier Milei, por ejemplo. Obvio. El fenómeno de Giorgia Meloni se forma en un contexto parecido a este, meme, foro, Twitter, redes sociales. Hay elementos de ella, hay elementos de la campaña de ella donde esto fue muy utilizado. Uh-huh. Por ejemplo, hay uno muy, muy conocido porque el partido se llamaba Fratelli d'Italia. Sí.
que a ella la ponían como un personaje de anime, como una waifu. Sí. Vieron que el término waifu es como un amor platónico con un personaje de ficción. Exacto. Bueno, entonces la ponían, la dibujaban mucho, la usaron mucho para memear durante su campaña. Yo creo que ese es el punto de contacto. Después, estrictamente, las políticas de Meloni, bueno, qué sé yo, hay cosas que se parecen hasta al peronismo. Totalmente, por eso te lo ¿viste? destacaba. Vos decís, bueno, pará, boludo, es una mina que, claramente, yo por lo menos lo que yo vi, no vi como en ella tanto... igual no leí mucho del asunto, no es que soy como para decir, no, tal cual. No vi como toda esta tendencia mucho más racista y demás. Lo que sí se está jugando, me parece, tanto en Europa como, bueno, principalmente en Europa, la dicotomía de ellos muy fuerte es volver a tener autonomía nacional en disputa con con el concepto de Unión Europea, ¿no? Un poco que toda la movida del Brexit, que fue una especie fue como el Trump, ¿no? El cisne negro, la cuestión inesperada de la política europea, como que rehabilitó un poco esta discusión sobre, bueno, soberanía nacional versus tecnocracia europea, y me parece que el eje de Meloni viene más por ese lado. Alguna defensa del nacionalismo, sí, como Italia para los italianos, bueno, que sí, obviamente puede tener algunos elementos más, digo, donde la extrema derecha se vea como más interesada y demás, pero también yendo estrictamente a lo que son las políticas o las cosas que la mina propone, bueno, quizás tienen más que ver con el peronismo argentino que con, no sé, que con un Donald Trump. Totalmente. Cuando la escuchás hablar sobre el colonialismo francés en África, te sacás el sombrero, decís. Claro. Y también lo que está sucediendo mucho, sobre todo con Meloni y cosas por el estilo, es que, bueno, también al establishment mediático y político le conviene mucho, qué sé yo, tildar a alguien de extrema derecha cuando necesariamente no lo es, o plantea cosas incómodas, ¿no? ¿Viste? No, bueno, este es de extrema derecha, pero pará, no. Una cosa es estos chabones que entran a matar un supermercado a una persona, y otra cosa es, bueno, alguien que está discutiendo, no sé, el rol del Estado-Nación versus una organización supranacional, qué sé yo. Totalmente, Juan. Qué interesante lo que decís. Es un fenómeno que me interesa mucho a mí, el de Italia, aparte por la tradición que tienen ellos, ¿no? Ha generado esto mucha repercusión en nuestras redes sociales, en nuestro chat, etcétera. Hay muchos comentarios que te quiero trasladar. Tenés que saber que tenemos algún que otro oyente que es, pero libertario mal, bárbaro. Yo tengo un podcast todos los miércoles. Exacto, a la noche, y tenemos cantidad de compañeros libertarios. Pero se quedan y escuchan los compañeros libertarios. Pero obvio, no hay que tener, para mí no hay que tener, hay que bajar el tema del miedo y las reacciones como, no, los libertarios, hablemos. Claro. Claro. Hay que hablar, no hay ningún problema. Como hizo Gabriel Solano con Anamá Ferreira ayer, che. Con Anamá, buena. ¿Cómo jugó ahí Solano? ¿Dónde está Pedro Rosenblatt? Me parece que se sacó las ganas de un joven Solano de tomar un café con Anamá. Acá decíamos lo mismo, Juan. La vieja táctica trotskista de juntémonos a debatir. Claro, trosco pero no boludo. Después comemos un pan relleno y lo que pase. Pasará lo que tenga que pasar, Juan. Amor entre fotocopiadores. Qué lindo, fotocopia va, fotocopia viene, que es un besito en el medio. ¿Quién te dice que no? Acá Marquitos Galeadi desde Córdoba se lamentaba por la utilización de la máscara de V de Vendetta. Decía, esa máscara cómo se usó para cualquier cosa. Y en definitiva, una vez que se empieza a utilizar, se utiliza, ¿no? Y lo utilizan que se le canta el culo. Sí. El meme de Pepe es un ejemplo clarísimo, ¿no? Kurt dice, en 4chan también pasó lo de el acoso a una mina hasta que publique nudes, llamaba hasta la familia. Bueno, hay todo un tema, hay documentales hasta en Netflix, imagínate lo mainstream totalmente, que es, de cómo te mandaban el FBI a tu casa. Sí. El famoso swatting, ¿no? Swatting, ahí está, te mandan los swats a tu casa. Claro, te mandan, porque se coordinan con, ponele, 4 personas distintas, llaman al 911, dicen en tal dirección hay una toma de rehenes, listo, saltó alarma de que hay toma de rehenes, te cae el SWAT. Te cae el SWAT a tu casa. De hecho, estaba era un fenómeno, pasaba mucho streamers mujeres, estar streameando y ver cómo le rompen la puerta atrás, tipo, entró el SWAT, tirate al piso y... Sí. No, los yankees con esas cosas están completamente sacados. No, están sacadísimos. Mal. Ezequiel dice el famoso ya no se puede decir nada, que es el contraataque clásico, ¿no? Claro.
O, Claro, dale. parece el personaje ese Capuzón de tal cual, ¡Es tal cual! ¡Es tal cual! Hay que matarlos a todos tal cual. ¡Es tal cual! ¡Es tal cual! No se puede decir nada. Bueno, esa y él no existe. Por ejemplo, el discurso de odio, que acá nuestro oyente libertario, cuando hablábamos de discurso de odio, decía, no existe el discurso de odio, men. A ver, es una categoría, mira, para mí es una categoría que yo que me dedico a leer todo esto, a mí no me cierra mucho. Claro. Creo que sí, me parece, está, como en el contexto de los yanquis, está muy tipificado lo de discurso de odio como discurso contra minorías, contra... Sí. Porque bueno, tienen toda una historia de segregacionismo racial y cosas por el estilo, donde ahí me parece que sí aplica. Si vos decís hay que matar a todos los negros, bueno, amigo, hacete cargo. Si decís las personas trans no son personas, hay que matarlas, bueno, ahí algo está pasando. Claro. Pero me parece que la utilización de decir discurso de odio a cualquier cosa termina siendo como contraproducente, porque primero que se devalúa el término y segundo que no termina de explicar nada, ¿no? Se convierte más como un latiguillo medio sin sentido. Es una especie de eslogan. Acá Topo desde Neuquén dice, qué tipazo Rocco lo que sabe. Claramente tu influencia es nacional. Tenemos acá gente... tenemos ahí un alcance levemente nacional. Un alcance nacional. Es tremendo como tenemos oyentes nosotros en las provincias que a la vez son lectores de Juan Rocco. Es impresionante. Y Ezequiel dice, comentando una cosa que vos decías, dice, y cada vez es más mainstream, o sea, ahora todo el mundo usa esos términos, cringe, basado, chad. Exactamente. Yo tengo una teoría propia también de que muchas veces el significado fuerte de los memes se termina diluyendo cuando ya se vuelven muy mainstream, porque bueno, es como, ¿no les pasa de ver un montón de memes que se usan mal, por ejemplo? Sí. Decís, bueno, ya está, con el de punto de vista, POV, es como... Sí. Está mal, loco, el 90% de la persona lo usa mal. Ya está. Claro, loco. Ese meme está muerto, no sirve más para nada. Claro. Bueno, yo confío que de alguna manera también eso pasa con los memes malos. Entonces vos decís, Claro. bueno, listo, basado, listo. Es tan popular que nadie sabe qué quiere decir y es imposible transmitir el significado original. Así que Sí. soy pro usar memes mal a propósito para que la gente de 4chan, de Voxel se nos enoje. Exactamente, yo cada vez que escucho a... Enorme. Sí, bien. Estoy cagando los memes, amigo. Claro, es por ahí. Yo cuando escucho decir basado a periodistas de 70 años en Tic Sport, me pongo muy Claro, contento, la verdad. Ya está, listo, es como, bueno, se destruyó. Listo. Se destruyó, listo, lo logramos. Ya no Destruido sirve en más segundos. esto no sirve más para nada. Andrés, que es docente, dice, a la universidad Saludo. hay que ir y dejar, dice. Es buena, muy bien. Es muy buena esa definición. De hecho, a mí, no soy anti-universidad, para nada. Me encanta, me educó, aprendí muchas cosas y también me tuve que ir. Y también me enseñó entre esas cosas que me tenía que ir, ¿no? Y también me enseñó a ir. Sí. Así que a mí me gusta decir que hago como ejercicio ilegal de la filosofía. Muy bien. Me encanta en este contexto, bienvenido sea. Capitán Milanesa, tenemos oyentes de lujo también como el gran youtuber Capitán Milanesa, fenómeno total. Tremendo. El Capi dice, el Acertijo y sus atentados me hicieron acordar un toque a Los Copitos y Sabac Montiel, dice. Y sí. Sí, hay todo ahí, un rasgo sobre la marginalidad. Claro. Nada, ese tipo de cosas que obviamente pegan muy fuerte. También tiene que ver, o sea, tanto en Estados Unidos como acá, me parece que viste como dicen los yankees, el elefante en la habitación, the elephant in the room, Sí. es la salud mental. Total. Estamos en una época muy castigado todo el tema de salud mental y claramente todos estos actos de extremismo y demás tienen una conexión con esto, ¿no? Con daños muy grandes, fragilidad muy grande. Sí. O sea, a la vez que vos lo ves y decís, es horrible, también es muy triste ver cómo gente termina tomando estas decisiones y actuando en ese sentido. Sí, totalmente. Y celebraban acá todo el mundo, hasta los propios libertarios que tenemos en el chat. ¿Cómo odio los videos POV que no son POV? Total. Bien, ¿viste, vieja? Es por ahí, Es por ahí, loco. Es unión, ahí hay que socializarlos a los libertarios. Vengan, júntense, chicos, vamos a tomar birra. Claro, ¿entendés? O un Porque juguito. a través de internet todos son guapos. Exacto. Son todos buenos. Pero júntense, vamos a hablar. ¿Qué problema hay? Nos juntamos una vez, hablamos. Una gran mesa de diálogo. Charlamos, consenso. Charlamos, consenso. Albertismo al extremo, digamos, básicamente, Albertismo, ¿no? totalmente. Llegamos a acuerdo, después damos marcha atrás. Hay que matarlos de aburrimiento.
le vamos a tirar una capa de ceniza y de embole total. A ver, explícame, contame. Al segundo, a los 2 minutos que te estoy explicando, no quieres saber más nada con Milei, con el Banco Central. Chau, no van ni a votar. No van ni a votar. No, ni votan. Ni votar. En fin, podríamos estar muchísimo más tiempo hablando con Juan Rocco, pero tampoco queremos ser atrevidos y sacarle más tiempo tanto a él como a la radio, porque ya estamos en tiempo cumplido. Así que, Juan, nos queda el agradecimiento enorme por haberte copado para charlar con nosotros un poquitito. El público lo agradece y aquí la radio también te lo agradece. Seguramente te molestemos más pronto que tarde, Juan. Ha sido un verdadero gusto. Muchas gracias. Para chicos. lo último, sí. El libro, nombre y cuándo sale. Nombre. El nombre es La democracia está en peligro. Es el título más clickbaitero que se nos pudo haber ocurrido. Maravilla. Y sale de la primera semana de junio. Entre el 1 y el 5 de junio en todas las librerías del país. Estoy recontra contento. Qué lindo, Juan. Estén atentos. Felicitaciones. Igual voy a hypear mucho. Así que Bien. se van a enterar. Bien. No le va a quedar otra, No le va a quedar otra. No, así. Cómprenlo. Abrazo enorme, Juan. Ahí se iba directamente, creo que se había terminado el tiempo del Zoom. Justo, mirá vos, el destino, ¿no? POV, se termina el Zoom. No se usa así, flaco, no se usa así. En fin, nos vamos a ir. Bellísima nota con Juan Rocco. Yo les recomiendo también que lo sigan en las redes sociales. Real Juan Rocco. Lo encuentran así, sabe muchísimo, la lleva muy, muy lunga.